Desbloquea todo el potencial de tu mente. Es un hecho científico que las hormonas del estrés degeneran los genes y crean enfermedades y sus efectos son vistos a largo plazo. Los seres humanos, debido al tamaño de nuestro neocórtex, podemos activar la respuesta al estrés solo con el pensamiento. Esto es algo que sucede mientras pensamos en nuestros problemas. Así activamos esos químicos, lo cual significa que nuestros pensamientos podrían enfermarnos. Entonces, ¿sí es posible que nuestros pensamientos nos enfermen? ¿O que también nos curen? La respuesta es absolutamente sí. Un hábito es un conjunto redundante de pensamientos, comportamientos y emociones automáticamente inconscientes que se adquiere a través de la repetición. El hábito es cuando has hecho algo tantas veces que tu cuerpo sabe cómo hacerlo mejor que tu mente. Entonces piensa en esto. La gente se despierta por la mañana, comienza a pensar en sus problemas. Esos problemas son como circuitos, recuerdos en el cerebro. Cada uno de esos recuerdos está conectado con personas y cosas en ciertos momentos y lugares. Y si el cerebro es un registro del pasado, en el momento en que esas personas comienzan su día, en ese momento están pensando en el pasado, perdiendo su presente y desperdiciando un mejor futuro. Cada uno de esos recuerdos tiene una emoción. Las emociones son el producto final de experiencias pasadas. Entonces, en el momento en que tienen esos recuerdos de sus problemas, automáticamente se sienten infelices, se sienten tristes, sienten dolor y angustia. Ahora, cómo piensas y cómo te sientes crea tu estado de ser. Es un hecho. Todo el estado de ser de la persona, cuando comienza su día, está en el pasado. Pero, ¿qué significa eso? El pasado familiar tarde o temprano será un futuro predecible. Si crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino y no puedes pensar más allá de cómo te sientes, o los sentimientos se han convertido en el medio para pensar, por definición misma de las emociones, estás viviendo en el pasado. Y en su mayor parte vas a seguir creando la misma vida por la que las personas toman su teléfono celular, revisan su WhatsApp, revisan sus mensajes de texto, revisan sus correos electrónicos, revisan Facebook, toman una foto de sus pies, lo publican en Facebook, tuitean algo, lo publican en Instagram, miran las noticias. Así es como logran sentirse realmente conectados con todo lo que es familiar en sus vidas. Y luego pasan por una serie de comportamientos rutinarios. Se levantan de la cama del mismo lado, van al baño, toman una taza de café, se duchan, se visten, conducen al trabajo por la misma ruta, hacen las mismas cosas, ven a las mismas personas que posiblemente presionaron los mismos botones emocionales. Todo eso se convierte en una rutina y se vuelve como un programa. Así que ahora han perdido su libre albedrío por un programa. Y no hay una mano invisible haciéndolo, no hay absolutamente nadie obligándote a hacerlo. Entonces, cuando llega el momento de cambiar, la redundancia de ese ciclo se convierte en un programa subconsciente. Así que ahora el 95% de lo que somos, cuando tenemos 35 años, es un conjunto memorizado de comportamientos, reacciones emocionales, hábitos inconscientes, actitudes, creencias y percepciones programadas que funcionan como un programa de computadora. Esa persona puede decir con el 5% de su mente consciente, quiero ser saludable, quiero ser feliz, quiero ser libre, pero el cuerpo está en un programa completamente diferente. Ahora, ¿cómo se empiezan a hacer esos cambios? Cuando tienes que ir más allá de la mente analítica, porque lo que separa la mente consciente de la mente subconsciente es la mente analítica. Y ahí es donde entra la meditación, porque las personas pueden aprender a través de la práctica cómo cambiar sus ondas cerebrales, ralentizarlas, y cuando lo hacen correctamente, ingresan al sistema operativo de su mente, donde pueden comenzar a realizar cambios realmente importantes. Esperan una pérdida, alguna tragedia para decidirse a cambiar, y mi mensaje es, ¿por qué esperar? Puedes aprender y cambiar en un estado de dolor y sufrimiento, o puedes aprender y cambiar en un estado de alegría e inspiración. Creo que en este momento lo bueno es que la gente se está despertando. Cuanto más fuerte es la reacción emocional que tienes ante alguna experiencia en tu vida, mayor es el cociente emocional, más atención prestas a la causa, y en el momento en que el cerebro pone toda su atención en la causa, toma una foto instantánea y a eso se le llama un recuerdo. Entonces, los recuerdos a largo plazo se crean a partir de experiencias muy emocionales,
Y lo que sucede es que las personas piensan neurológicamente dentro del circuito de esa experiencia y sienten químicamente dentro de los límites de esas emociones. Y así, cuando tienes una reacción emocional hacia alguien o algo, la mayoría de la gente piensa que no puede controlar su reacción emocional. Y bueno, resulta que, si permites que esa reacción emocional, que se llama periodo refractario, que puede durar horas o días, eso determina tu estado de ánimo. Alguna vez me encontré con alguien y le saludé. «Hola, ¿qué tal?» «No muy bien», fue su respuesta. «¿Por qué estás de mal humor?», le pregunté. Y contestó: «Bueno, me pasó esto hace 5 días y estoy teniendo una larga reacción emocional». Debes entender que si mantienes esa misma reacción emocional durante semanas o meses, eso se llama temperamento. Hablando con esta misma persona, pensé: ¿por qué está tan amargado? Preguntémosle: ¿por qué estás tan amargado? Su respuesta fue: bueno, me pasó esto hace 9 meses. Si mantienes esa misma reacción emocional durante años, eso se llama rasgo de personalidad. Aprender a acortar ese periodo refractario de reacciones emocionales, ahí es donde comienza el verdadero trabajo. Las personas, cuando tienen un evento o circunstancia en sus vidas, lo que hacen es seguir recordando el evento, porque las emociones provocadas en gran medida por las hormonas del estrés, las emociones de supervivencia, están diciendo: presta atención a lo que sucedió, porque querrás estar preparado si vuelve a suceder. Resulta que la mayoría de las personas pasan el 70% de su vida viviendo en un estado de supervivencia, es decir, viviendo en un estado de estrés permanente. Por lo tanto, siempre están anticipando el peor de los casos en función de una experiencia pasada, y están literalmente fuera de los potenciales infinitos en el campo cuántico. Están seleccionando el peor resultado posible y están comenzando a aceptarlo emocionalmente con mucho temor. Asimismo, condicionan sus cuerpos en un estado de miedo. Si permaneces lo suficiente en ese estado, el cuerpo tendrá un ataque de pánico sin que te des cuenta. Ni siquiera puedes predecirlo porque está programado en tu subconsciente. Entonces, le preguntas a esa persona: ¿por qué eres así? Y probablemente te dirá: estoy así por una situación que me pasó hace 15 o 20 años. Básicamente, lo que significa desde el punto de vista biológico es que han podido cambiar desde ese evento. Comúnmente, las emociones obtenidas a través de la experiencia tienden a darle al cuerpo y al cerebro un pico alto de energía, por lo que las personas se vuelven adictas al torrente de esas emociones y usan los problemas y condiciones de su vida para reafirmar alguna limitación. Al menos eso les hace sentir algo. Así que ahora, cuando llega el momento de cambiar, le dices a la persona: ¿por qué eres así? Y bueno, cada vez que recuerdan el evento o la situación, están produciendo la misma química en su cerebro y cuerpo, como si el evento estuviera ocurriendo. Esto dispara y conecta los mismos circuitos, configura la misma firma emocional en el cuerpo. Pero, ¿cuál es la relevancia detrás de eso? Bueno, tu cuerpo es la mente inconsciente. No conoce la diferencia entre la experiencia que está creando la emoción y la emoción que está creando solo con el pensamiento. El cuerpo cree que está viviendo la misma experiencia del pasado durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y entonces, cuando esas emociones influyen en ciertos pensamientos, lo cual es real, esos pensamientos crean las mismas emociones, y esas mismas emociones influyen en los mismos pensamientos. Ahora el estado de ser de la persona entera está en el pasado. La parte más difícil del cambio es no tomar la misma decisión que tomaste el día antes, y en el momento en que decidas tomar una decisión diferente, prepárate, porque vas a sentir incomodidad, vas a sentir que estás en un terreno totalmente desconocido. Algo ocurrirá y debes estar consciente. Lo más importante de todo esto es entender que, al estar en el pasado, seguimos disparando y cableando los mismos circuitos y se vuelve un sistema todavía más complejo. Un solo pensamiento que tengas sobre tu pasado doloroso e instantáneamente el programa se ejecutará. Pero es la emoción que sigue el pensamiento. Si tienes un pensamiento temeroso, vas a sentir ansiedad. En el momento en que sientes ansiedad, tu cerebro se comunica con tu cuerpo y dice: es verdad, estás bastante ansioso. Entonces empiezas a tener más pensamientos que se corresponderán al sentimiento o emoción que estás teniendo, y eso se vuelve un círculo vicioso. La redundancia de ese ciclo condiciona al cuerpo a convertirse en mente, pero cuando llega el momento de cambiar, los pasos de la persona en ese río de cambio se atreven a tomar decisiones diferentes y de repente no sienten lo mismo. Entonces el cuerpo dice: bueno, has estado haciendo esto durante 35 años,
pero en realidad al hacerlo dejarás tu sufrimiento, dejarás de sentirte culpable, dejarás de sentirte avergonzado, y no te quejarás ni culparás, ni pondrás excusas ni sentirás lástima por ti mismo. El cuerpo estará en un terreno totalmente desconocido. El cuerpo dice, quiero volver a un territorio similar, y comienza a influir la mente, y entonces dice, empieza mañana, te pareces demasiado a tus padres, nunca cambiarás, esto no te va a funcionar, esto no se siente bien, y así podrías entrar en modo autosaboteo. Si respondes a ese pensamiento como si fuera verdad, ese mismo pensamiento te llevará a la misma decisión, lo que te llevará al mismo comportamiento, que creará la misma experiencia, que producirá la misma emoción. El cuerpo en ese momento de autosaboteo se convierte en la mente, o mejor dicho, en la mente inconsciente. La mente consciente e inconsciente son dos cosas diferentes. Tu cuerpo es tu mente inconsciente en cierto sentido. Si comienzas a pensar en el peor escenario del futuro, eso es lo que estás evocando en tu mente. Comienzas a sentir la emoción de esa situación. Tu cuerpo no conoce la diferencia entre esa situación que está teniendo lugar en tu mundo, en el mundo exterior o real, y lo que estás creando solo por emoción o pensamiento. Entonces la mayoría de las personas están constantemente reafirmando sus estados emocionales, y cuando llegue el momento de renunciar a esa emoción, pueden decir, realmente quiero hacerlo, pero en realidad el cuerpo es más fuerte que la mente, porque ha sido condicionado de esa manera. En ese momento el sirviente, tu mente sin control, se convertirá en el amo, y la persona de repente, una vez que entran en lo desconocido, prefieren sentir culpa y sufrimiento porque al menos pueden predecir lo que sigue. Son emociones con las que están estrechamente familiarizados. Para la mayoría de las personas, estar en lo desconocido es un lugar aterrador, porque lo desconocido es incierto. Cuando están en ese estado, normalmente escucho cosas como, no puedo predecir mi futuro, estoy en un territorio totalmente desconocido. Y yo siempre digo, la mejor forma de predecir tu futuro es crearlo, no a partir de lo conocido, sino de lo desconocido. ¿Qué pensamientos quieres encender y cablear en tu cerebro? ¿Qué comportamientos quieres demostrar en un día? El acto de ensayar mentalmente, cerrar los ojos y ensayar la acción. El ensayar la reacción de lo que quieres cerrando los ojos y ensayando mentalmente alguna acción. Si estás realmente presente, el cerebro no sabrá la diferencia entre lo que estás imaginando y lo que estás experimentando en un mundo tridimensional. Comienzas a instalar el hardware neurológico en tu cerebro para que parezca que el evento ya ocurrió. Ahora tu cerebro ya no es un registro del pasado, sino que se convierte en un mapa hacia el futuro, y sigues haciéndolo, preparándolo de esa manera. El hardware se convierte en un programa de software y, quién sabe, es posible que comiences a actuar como una persona feliz. La parte más difícil es enseñarle a nuestro cuerpo emocionalmente cómo se sentirá el futuro antes de la experiencia real. Pero, ¿qué significa eso? No puedes esperar a tener éxito para sentirte empoderado. No puedes esperar a ser rico para sentirte abundante. No puedes esperar a que tu nueva relación sienta amor para sentirte completo. Ese es el viejo modelo de la realidad, causa y efecto, esperando que algo fuera de nosotros cambie el cómo nos sentimos dentro de nosotros. Y cuando nos sentimos mejor dentro de nosotros, entonces es cuando prestamos atención a la causa. Pero lo que eso significa entonces es que desde el mundo newtoniano en el que la mayoría de las personas pasan toda su vida viviendo en la carencia, vivirán esperando algo por fuera de ellos que cambie su condición o situación. Ahora, ¿a qué me refiero con el mundo newtoniano? El mundo newtoniano se trata de lo predecible, se trata de predecir el futuro, pero el modelo cuántico de la realidad no es igual, se trata de causar un efecto. En el momento en que comienzas a sentirte abundante y digno, estás generando riqueza. En el momento en que estás empoderado y lo sientes, estás comenzando a dar un paso hacia tu éxito. En el momento en que comienzas a sentirte completo, comienza tu sanación. Cuando te amas a ti mismo y amas toda la vida, crearás una igual. Así es como estás causando un efecto. Y creo que esa es la diferencia entre vivir como una víctima en tu mundo diciendo soy así porque esta persona o esa cosa o esta experiencia, ellos o esto me hicieron pensar y sentir de esta manera. Cuando cambias eso, te conviertes en un creador de tu mundo y comienzas a decir mi pensamiento y mi sentimiento están cambiando un resultado en mi vida. Y ahora ese es un juego completamente diferente.
empezamos a creer firmemente que somos los creadores de nuestra realidad. Recapitulando un poco, si no te define una visión del futuro, entonces te quedan los viejos recuerdos del pasado y tu vida será predecible. Si te despiertas por la mañana y no te define una visión del futuro, ves a las mismas personas, vas a los mismos lugares y haces exactamente lo mismo a la misma hora, ya no es que tu personalidad esté creando tu realidad personal, sino que ahora tu realidad personal está afectando o creando tu personalidad. Tu entorno está controlando cómo piensas y sientes inconscientemente, porque cada persona, cada cosa, cada lugar, cada experiencia tiene una red neurológica en tu cerebro. Cada experiencia que tienes con cada persona produce una emoción. Entonces algunas personas usarán su jefe para reafirmar su adicción al juicio, usarán a su enemigo para reafirmar su adicción al odio, usarán a sus amigos para reafirmar su adicción al sufrimiento, así que ahora necesitan al mundo exterior para sentir algo. Entonces, lograr ese cambio es ser más grande que tu entorno, ser más grande que las condiciones de tu mundo, pero el entorno es un gran seductor. ¿Por qué la meditación es la herramienta? Bueno, sentémonos, cerremos los ojos, desconectémonos de nuestro entorno exterior. Si ves menos cosas, hay menos estimulación en tu cerebro. Si estás escuchando música suave o tienes tapones para oídos, menos información sensorial llega a tu cerebro. Te estás desconectando de tu entorno. Si puedes calmar tu cuerpo y hablarle como a tu mascota, quédate aquí, quieto, te daré de comer. Una vez que terminemos, puedes levantarte y revisar tus correos electrónicos. Puedes revisar todos tus mensajes de texto, pero ahora mismo te sentarás ahí y me obedecerás. Cuando haces eso correctamente, no estás comiendo nada, ni oliendo nada, ni saboreando nada, no estás experimentando ni sintiendo nada. Tendrás que estar de acuerdo conmigo en que estás siendo definido por un pensamiento, ¿verdad? Cuando el cuerpo quiere volver a su pasado emocional y te das cuenta de que tu atención está en esa emoción, y donde pones tu atención es donde pones tu energía, estás desviando tu energía del momento presente hacia el pasado, y te vuelves consciente de eso y vuelves a asentar tu cuerpo en el momento presente, porque te está diciendo: bueno, son las 8, a esta hora normalmente te enojas porque estás en medio del tráfico, pero aquí estás sentado tranquilo, enraizado en el presente, y a pesar de que estamos acostumbrados a sentir ira en este momento de algún día pasado, resulta que estás fuera de tu horario habitual. O son las 11 en punto y generalmente revisas tus correos electrónicos y te dedicas a criticar cualquier detalle de cualquier persona. Cada vez que tienes esos recordatorios tan precisos es porque el cuerpo está buscando ese estado químico predecible. Cada vez que te das cuenta de que estás haciendo eso y tu cuerpo anhela esas emociones y lo vuelves a asentar en el momento presente, le estás dando órdenes al cuerpo. Ya no es la mente, sino que tú eres la mente. Tu presencia y tu voluntad se vuelve más grande que el programa. Si lo haces lo suficiente, será como entrenar a un caballo o a un perro. Solo vas a decir: me voy a sentar. Y en el momento que esto pasa, cuando el cuerpo ya no es la mente, cuando por fin se entrega, hay una gran liberación de energía. Pasamos de partícula a onda, de materia a energía, y nos liberamos de las cadenas de esas emociones que nos retienen en el pasado familiar, y lo hemos visto miles de veces. De hecho, en la actualidad podemos predecirlo con un escáner cerebral, y eso es muy interesante. Vamos a profundizar un poco más en metacognición, la noción de que no tienes que creer todo lo que piensas. Tenemos un lóbulo frontal enorme, es el 40% de todo nuestro cerebro, y la mayoría de las personas, cuando tienen un pensamiento, simplemente piensan que esa es la verdad, y creo que una de mis mayores realizaciones en mi propio viaje fue esto. Solo porque tienes un pensamiento, no lo hace real. Entonces, si tienes entre 60 o 70 mil pensamientos en un día, lo cual es real, y el 90% de esos pensamientos son los mismos pensamientos del día anterior, y crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino, tu vida, no va a cambiar mucho, porque el mismo pensamiento lleva a la misma elección lleva al mismo comportamiento, el mismo comportamiento crea la misma experiencia, y la misma experiencia produce el mismo movimiento. El acto de tomar conciencia de este proceso, de empezar a ser más consciente de cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes, se llama metacognición. Pero ¿por qué eso es importante? Porque cuanto más consciente te vuelves de esos estados inconscientes de la mente y el cuerpo,
es menos probable que te quedes inconsciente durante el día, y ese pensamiento no se te escapará sin control, porque significa conocerte a ti mismo, y la palabra meditación significa familiarizarte contigo mismo. A medida que te familiarizas con los pensamientos, es decir, los comportamientos y las emociones del viejo yo, estás retirando ese viejo yo, mientras enciendes y conectas nuevos pensamientos y condicionas al cuerpo a un nuevo estado emocional. Si lo haces con bastante frecuencia, comenzará a volverse familiar para ti. Es tan importante como construir un jardín. Si estás plantando un jardín, tienes que deshacerte de las malas hierbas, tienes que tomar las plantas del año pasado y sacarlas. Las rocas que te tamizan hasta la parte superior, que son como nuestros bloques emocionales, tienen que ser removidos. Esa tierra tiene que ser ablandada y triturada. Tenemos que hacer espacio para plantar el nuevo jardín. Principalmente aprendemos más sobre nosotros mismos y los demás cuando nos sentimos incómodos, porque en el momento en que pasas ese estado incómodo, normalmente salta un programa. Cuando ese programa salta, es porque la persona no quiere estar en el momento presente y participar conscientemente. Entonces, cuando las personas comprenden cómo hacerlo con un proceso meditativo, resulta que cuando están en sus vidas, es menos probable que reaccionen emocionalmente, es menos probable que sean tan rígidos y crean en los pensamientos que tienen. Son más conscientes de cuando vuelven inconsciente a un hábito, y eso es lo que inicia el proceso de cambio. Tenemos que desaprender antes de volver a aprender. Tenemos que romper el hábito del viejo yo antes de reinventar un nuevo yo. Tenemos que podar conexiones sinápticas y generar nuevas conexiones. Tenemos que desconectar y volver a conectar. Tenemos que desmemorizar las emociones que están almacenadas en el cuerpo, reacondicionar el cuerpo en una nueva mente, a una nueva emoción, desprogramar y reprogramar. Ese es el acto, y es un proceso de 2 pasos. Entonces, ¿qué hacemos con una intuición? ¿Cómo tomamos un momento decisivo y nos aseguramos de que no sea solo un momento decisivo? Habrá muchas personas escuchándome en este momento y teniendo cientos de momentos de «esto es lo que me está ocurriendo» o «eso es justo lo que me pasa». Esto puede ser un peligro, porque entonces la gente se encogerá de nuevo en la mediocracia y usarán la perspicacia para excusarse de dar ese salto. Probablemente dirán, sí, tengo un desequilibrio químico en mi cerebro. Sí, mi padre era muy autoritario, era un perfeccionista, por eso soy como soy. Se les ocurrirán muchas cosas para excusarse. La idea detrás de esto es darse permiso a sí mismos para permanecer limitados. Es increíble porque al mismo tiempo quieren superar su ansiedad. Pero hagamos un ejemplo. Digamos que tuviste problemas con tu ex. Ahora imagina que le ponemos una camisa de fuerza con cinta adhesiva y la enviamos a la luna. ¿Qué vas a hacer ahora? Todavía tienes que hacer esos cambios. Y entonces digamos que el enemigo de la persona desaparece o algo cambia en su vida y esa persona se ha ido. Adivina qué va a pasar. Encontrarán a otra persona a quien odiar. Así es como funcionamos como seres humanos. Simplemente buscamos y encontramos otra razón para sentir esas mismas emociones, y las personas deberían empezar a entenderlo. Creo que el conocimiento es poder, pero el conocimiento sobre uno mismo es autoempoderamiento. Como dije anteriormente, la gente vive estresada el 70% del tiempo, y vivir estresado es vivir sobreviviendo. Todos los organismos en la naturaleza pueden tolerar el estrés a corto plazo. Un venado, al sentirse perseguido por una manada de coyotes, empieza a correr huyendo de ellos. Logra escapar, vuelve a pastar y el peligro termina. La definición de estrés es cuando tu cerebro y el cuerpo pierden el equilibrio, la homeostasis. La respuesta al estrés es lo que el cuerpo hace de forma innata para volver al orden. Por ejemplo, estás conduciendo por la carretera. Alguien se detiene intempestivamente. Frenas tu automóvil lo más rápido que puedes. Resuelves la inquietud de quien te frenó. Luego vuelves a calmarte y el evento termina. Y ¡boom! Ahora todo vuelve a la normalidad. Una vez más, sigues tu camino. Pero, ¿y si no es un depredador lo que te está esperando afuera de la cueva? ¿Sino que es tu compañero de trabajo? Tu compañero está sentado justo a tu lado. Y todo el día estás produciendo esos mismos químicos porque la persona está presionando todos tus botones emocionales. Cuando enciendes la respuesta al estrés y no puedes apagarla, te diriges a una enfermedad. Porque ningún organismo en la naturaleza puede vivir en modo de emergencia durante un periodo prolongado de tiempo. Es un hecho científico que las hormonas del estrés degeneran los genes y crean enfermedades con efectos a largo plazo. Los seres humanos, debido al tamaño de nuestro neocórtex, podemos activar la respuesta al estrés solo con el pensamiento.
Esto es algo que sucede mientras pensamos en nuestros problemas, así que activamos esos químicos, lo cual significa que los pensamientos podrían enfermarnos. Entonces, si es posible que nuestros pensamientos nos enfermen, entonces es posible que nuestros pensamientos nos curen. La respuesta es absolutamente sí. Entonces, ¿cuáles son las emociones que están conectadas con la supervivencia? Vamos a nombrarlas una por una. Ira, agresión, hostilidad, odio, competencia, miedo, ansiedad, preocupación, dolor, sufrimiento, culpa, vergüenza, indignidad, envidia y celos. Todas esas emociones son creadas por las hormonas del estrés. En psicología se les llama estados humanos normales de conciencia. Yo les llamo estados alterados de conciencia. Tendemos a recordar más esos eventos traumáticos porque en estado de supervivencia es mejor estar preparado si vuelve a suceder. Con el modo de supervivencia activado podrías tener 10 cosas geniales que te sucedan en un día, pero al momento de tener alguna cosa mala, entonces no puedes desviar tu atención de esa cosa mala, esa cosa infeliz. Es el modo de supervivencia que está encendido. Es realmente interesante. ¿Cómo entra en juego la epigenética y todo esto como lo que realmente está pasando? Bueno, epigenética. Epi significa por encima del gen. Y hace muchos años después de que Watson y Crick descubrieran la hélice del ADN, dijeron que los planos de la vida y todas las enfermedades se crean a partir de los genes. Resulta que como el 1% de las personas en el planeta nacen con una condición genética como diabetes tipo 1 o enfermedad de Tay-Sachs o anemia de células falciformes, pero el otro 95% a 99% son creados por estilo de vida y por elecciones. Por ejemplo, puedes tomar dos gemelos idénticos, exactamente del mismo genoma. Uno muere a los 51, el otro muere a los 85, y es el mismo gen, pero diferente ambiente. Entonces, de repente, muchos dijeron que mentimos, que eso estaba mal. No son los genes los que crean la enfermedad, es el entorno el que señala el gen que crea la enfermedad. Bueno, está bien, pero eso tampoco es toda la verdad, porque podrías tener a dos personas trabajando juntas en la misma fábrica. Una de ellas contrae cáncer después de haber estado expuesta a un compuesto cancerígeno durante 25 años, ambas trabajando en el mismo entorno durante 25 años, pero la otra persona no desarrolló cáncer en lo absoluto. Entonces, debe haber algún orden interno que haga que una persona no desarrolle la enfermedad, mientras que la otra sí. ¿Es eso posible? Si el entorno señala al gen, lo cual es real, y el producto final de una experiencia en el entorno se denomina emoción, ¿puede señalar el gen antes que al medio ambiente abrazando una emoción elevada? Hicimos la investigación sobre esto, donde medimos 7.500 expresiones genéticas diferentes en un grupo de personas. Se realizó durante un evento avanzado por 4 días. Básicamente los tuvimos haciendo meditación sentados, meditación caminando, meditación acostados, meditación de pie, y al final de 4 días, los 8 genes comunes que se regeneraron, 2 genes para suprimir las células cancerosas y el crecimiento tumoral, 2 genes para la neurogénesis, o el crecimiento de nuevas neuronas en respuesta a nuevas experiencias y aprendizaje, el gen que indica a las células madre que vayan a las áreas dañadas y las reparen, y el gen del estrés oxidativo se incrementó. Empezamos a ver todos estos genes que son muy saludables para hacer que el cuerpo se recupere. Imagina si esas personas lo hubiesen hecho durante 3 meses. También medimos los telómeros, los pequeños cordones de zapatos al final del ADN, que nos dicen nuestra edad biológica. Le pedimos a la gente que hiciera el trabajo de la meditación. 5 de 7 días durante 60 días. Medir sus telómeros que determinan su edad biológica. 60 días después, el 74% de las personas alargaron sus telómeros. Eso significa que recuperaron un poco de su vida, y se prolongó en un 10%, recuperaron un 10% de su vida. Creo que mi objetivo final es empoderar a las personas hasta tal punto que se den cuenta de que necesitan menos cosas fuera de ellos para ser felices, menos cosas fuera de ellos para regular sus estados de ánimo y sus comportamientos, y que empiecen a usar el tipo de poder al que todos tenemos acceso y cambiar el mundo, para marcar la diferencia, para que haya más paz, para que haya más conexión, que nos apoyemos y nos amemos unos a otros para servir mejor. En verdad creo que tenemos que comenzar, en su mayor parte, si todos empezamos trabajando en nosotros mismos y tratando de hacer lo mejor para presentar nuestra mejor versión al mundo. Creo que el mundo sería un lugar mejor.
Esa es mi pasión y estoy presenciando que está sucediendo justo ahora, más de lo que jamás pensé que sucedería. Si te interesa saber más sobre este tema, te recomiendo el siguiente video disponible en este canal. Búscalo así: Reprograma tu mente subconsciente con esta simple técnica. Bruce Lipton, en español. Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.